Decodificando el vocabulario teocrático. Apóstata. Apóstata. Cualquier persona con conocimiento de las doctrinas secretas de la Watchtower, sea miembro o no, que expresa una objeción e intenta advertir a los testigos. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 de la traducción del Nuevo Mundo. Asociación, mala asociación con los hermanos. La Watchtower regula estrictamente las asociaciones de sus miembros. Mala asociación se refiere a un miembro que no es leal a la organización. La asociación fraternal se refiere a los miembros que deben estar protegidos contra la aplicación de la ley o los litigios. Asociación mundana se refiere a cualquier no miembro, basado en Marcos capítulo 2, versículo 15 al 17 y Mateo capítulo 22, versículo 16 de su traducción. Conducta descarada. Actitud. Eso refleja una actitud descarada o audazmente despectiva que es irrespetuosa para la autoridad teocrática, la organización o sus políticas. Considerado un pecado grave, basado en Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20 de su traducción. La conciencia importa. Doctrinas de la Watchtower que pueden ser ilegales en algunas tierras o países o que pueden causar responsabilidad legal a la organización. Las decisiones se dejan para que el miembro pese sobre su conciencia, aunque se dan cuenta de que la Watchtower esperaría que infringieran la ley para defender la autoridad de la organización. Basado en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5 de su traducción. También vamos a ver comité de enlace con el hospital que tiene que ver con esto. Desasociado. Un miembro que toma personalmente la decisión de no ser considerado como uno de los testigos de Jehová. Por lo general, esto implica escribir una carta al cuerpo local de ancianos, o a la sucursal, podemos agregar, o a la sede central. En algunos casos, se puede formar un comité judicial y determinará que usted se ha desasociado bajo condiciones tales como tener un comité de investigación para que asista a una iglesia o si se descubren que ha recibido una transfusión de sangre y no está arrepentido. Esos desasociados sí lo son desasociados. No es elegible para realizar una apelación de la decisión. Basado en Proverbios capítulo 13, versículo 20. Desocupado o desafectado, desafectado o desocupado o desfraternizado. Cuando un grupo de ancianos considera que un miembro de la congregación no merece la salvación, la congregación entera trata a los miembros expulsados como si ya estuvieran muertos o como si nunca hubieran existido. La congregación está informada de la expulsión, pero no se les da razones del por qué. Basado en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, 21 y 22 de esa traducción del Nuevo Mundo. Acérquese a Jehová. Para clarificar y archivar este término, significa orar con frecuencia. Orar con frecuencia. Significa orar con frecuencia. No les indica que sean más diligentes, o se les indica que sean
más diligentes en el servicio del campo, o sea, en la actividad de predicar, estar parados en los carritos o dar estudios. Para los grados más altos de iniciación, se refiere a la canalización de entidades no humanas para recibir mensajes de Jehová. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 y 3, Efesios capítulo 6, versículo 12. Entonces, acérquese a Jehová significa orar con frecuencia, trabajar mucho en el ministerio, pero, para los grados más altos de iniciación, se refiere a la canalización de entidades no humanas para recibir mensajes de Jehová, a partir basado en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 y Efesios capítulo 6, versículo 12. Clase terrenal y clase celestial. La clase terrenal constituye la mayoría de los testigos de Jehová que están destinados a ser esclavos en el trabajo de reconstrucción después del Armagedón, mientras que la clase celestial consiste en los accionistas de nivel superior que supervisarán el trabajo de reconstrucción. Ver también trabajo de reconstrucción, basado en Revelación o Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 y 9. Estímulo. El acto de presión de los compañeros o el sentimiento de culpa, el marcado como una preocupación genuina. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 8. Ejercicio de la fe. La doctrina de la Watchtower para establecer un regimiento de rutina en el servicio del campo que aumenta en la duración a lo largo de los años, lo que a su vez lleva a tener una fe más fuerte. Seguimos. Así que estímulo es el acto de la presión que ejercen los compañeros o el sentimiento de culpa. En algunos otros vídeos hemos hablado de la culpa inmanente. Esa culpa, esa autoculpa, enmascarado con una preocupación genuina. Ejercicio de la fe era la doctrina de la Watchtower para establecer un regimiento de rutina en el servicio del campo que aumenta con la duración a lo largo de los años, lo que a su vez lleva a tener una fe más fuerte. Si un testigo disminuye en el servicio del campo, se lo califica como espiritualmente débil. Romanos capítulo 12, versículo 3. Esclavo fiel y discreto. Término que el cuerpo gobernante usa para referirse a sí mismo con el fin de convencer a los testigos de que los alimentos espirituales se dirigen hacia ellos desde entidades no humanas. Vea también alimento espiritual, basado en Efesios capítulo 6, versículo 7, y en Proverbios capítulo 13, versículo 21, y Efesios capítulo 6, versículo 2. Servicio del campo. El escrutinio, la vigilancia, documentación de los territorios y la distribución de propaganda. Los mapas mundiales se dividen en territorios que son realizados por testigos de forma sistemática con la información personal de los residentes, incluyendo sus nombres, persuasión religiosa, ocupación y las horas en que nadie está en casa o cuando los padres dejan a los niños en casa sin supervisión. Lucas capítulo 10, versículo 4 al 7 de la traducción del Nuevo Mundo. Hospital, comité de enlace. Un grupo especializado de ancianos encargados de intimidar a miembros que pueden retractarse de su directiva médica. La atalaya obliga a cantar, lo que dicta que rechazan las transfusiones de sangre que salvan vidas. Estos ancianos también ayudan a obtener los bienes del fallecido recientemente en nombre de la organización. Proverbios, capítulo 13, versículo 22. Mateo, capítulo 9, versículo 12 al 13. Recuerde, el comité de enlace, además de ser
una especie de comisión reguladora de la lealtad con el tema de la sangre, también se encarga de obtener testamentos o de presionar para recibir testamentos. En la verdad, frase utilizada para delinear entre miembros bautizados activos y no miembros o aquellos considerados débiles en la verdad. Ver también ejercer fe. Juan capítulo 14, versículo 6 de la traducción de ellos. Expresiones inspiradas. Expresiones inspiradas. Traducción errónea de la palabra espíritu. Un patrón o concepto de pensamiento generado por una entidad no humana que se pretende propagar a través de la propaganda. Estos generalmente se manifiestan como publicaciones de la Watchtower o programas del JW Broadcasting. Referencia cruzada, Revelación capítulo 16, versículo 13 y Mateo capítulo 8, versículo 16, de la versión interlineal. Vea también Revelación 22, 18. Comité de investigación. Se forma si un pecado grave no tiene un testigo directo, dos ancianos o un anciano junto con un siervo ministerial que va progresando para ser anciano, vigilarán a un publicador sospechoso de cometer un delito. Los dos van a fijonear. 3 es la filosofía de arranque, como se menciona en el rango y archivo de Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15. O sea, el comité de investigación es un servicio de investigaciones encubierto. Presencia invisible. Doctrina de la Watchtower que afirma que Cristo está actualmente supervisando de manera invisible. Una corporación editorial con sede en Estados Unidos funciona de manera similar a un fideicomiso ciego, con el cuerpo gobernante como sus fideicomisarios. Mateo capítulo 24, versículos 23 al 27. Yahireh. Yahireh. Jehová proveerá, dicen ellos. Casa de retiro especializada específicamente para que la Watchtower extraiga fondos adicionales de sus feligreses ancianos. Anuncia su propia instalación interna de adoctrinamiento para que los residentes no tengan excusa para faltar a las reuniones. Yahireh es una entidad empresarial dedicada a cuidar los ancianos, pero que han servido de tiempo completo y a los que les quita el dinero. Jehová, palabra híbrida, introducida por el monje católico Raimundus Martini. Combina los títulos Elohim, sustantivo masculino plural para dioses, y Adonai, Señor, diseñado para enseñar la doctrina de la Trinidad. Romanos capítulo 10, versículo 9, Revelación 17, 14, Lucas 6, 46. Es una palabra híbrida, no es el verdadero nombre de Dios. Comité judicial. Un grupo de 3 ancianos encargados de investigar los pecados graves, los crímenes, dentro de una congregación. El comité requiere de un segundo testigo de la víctima y la obliga a enfrentarse a su agresor sin representación. Ver también la regla de los 2 testigos. También un cuerpo de ancianos puede ser culpable con o sin evidencia e imponer un castigo. Puede declarar culpable con o sin evidencia e imponer un castigo. Si el supuesto malhechor se opone de alguna manera, debe enviar una apelación formal por escrito, basado en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Largo sufrimiento, persecución permanente, es una frase que usa la Watchtower
para preparar a los testigos de la oposición que recibirán debido a las falsas doctrinas o actividades delictivas de la organización, mientras que las tribulaciones duraderas preparan a los testigos para el momento en que las agencias gubernamentales de todo el mundo reconocen la estafa y desmantelan a la organización en sus respectivos países. Estos tipos de persecución constituyen un largo sufrimiento. Salmos capítulo 119, versículo 71 y Juan capítulo 8, versículo 1 al 12 de su traducción. Haga que la verdad, haga que la verdad sea suya. Un proceso que aconseja a los testigos a renunciar por completo a su propia individualidad, estándares y lógicas que dan como resultado la doctrina, los procedimientos y las figuras de autoridad de la organización que tienen control completo sobre los pensamientos, las acciones y la cosmovisión de una persona. Charla de marcado o señalamiento. Si bien nunca se da razón por la cual una persona es expulsada o reprobada públicamente, una charla de calificación suele ser una forma discreta de comunicárselo a la congregación. Sirven como un sistema de advertencia eficaz para que las congregaciones sepan que los ancianos están investigando sobre todas las indiscreciones y los pecados graves, secretos o no. Marcar las conversaciones también funciona como una herramienta eficaz para que los publicadores de consentimientos de culpa que llevan una doble vida a que confiesen ante un comité judicial. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5. Memorial o conmemoración. Versión de la Watchtower de la misa negra satánica y la negación ritual de Cristo. Al pasar, no participar, los emblemas, cuerpo y sangre de Cristo. Ellos niegan a Jesús como su Salvador. Juan capítulo 6, versículos 51 al 54. Nueva personalidad. Doctrina que desarrolla tendencias psicopáticas entre los testigos. Desarrollan múltiples personalidades para interacciones específicas dentro de la sociedad con la intención de crear una fachada saludable. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. New System School Inc., una escuela religiosa privada sin fines de lucro creada para los hijos de testigos de Jehová. Esto en Estados Unidos y en ningún otro lado. Esto no es así en todos lados. Eso proporciona a los padres de los hijos testigos de Jehová un medio legal para proporcionar un currículo basado en la doctrina de la Watchtower, el New System School Inc., aunque recomienda la conciencia social, no se adhiere a la evolución, no se adhiere al nacionalismo, el racismo, la filosofía mundana, las festividades paganas o la competencia excesiva. La educación debe abarcar el temor a Jehová, el respeto por la autoridad y una buena educación bíblica. Vea también el enlace newsystemschool.org. Basado en Mateo capítulo 18, versículo 6, Marcos capítulo 9, versículo 42, Lucas 17, 1 y 2 y 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Nuevo sistema. El punto en el que Cristo comienza su reinado de 1000 años y enseña a la humanidad a medida que crecen a la perfección. La doctrina de la Watchtower establece que esto comenzó en el año 1914 de nuestra era, según Mateo 25, 31 al 33, Marcos 13, 31 al 37. ONG, organización no gubernamental. La Watchtower
Fue miembro de las Naciones Unidas como ONG desde 1992 al año 2001. Actualmente es miembro de la OSCE como ONG. Véase también los comentarios de Angela Merkel y Vladimir Putin respecto a los testigos. Juan capítulo 15, versículo 19, Jeremías 10, 1 al 3, Romanos 12, 2 12, 2 y Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Organización. Lenguaje moderno que usa la Watchtower para describir su sociedad secreta, anteriormente conocida como la Sociedad del Nuevo Mundo. Imita las iniciaciones, rituales y doctrinas de todas las sociedades secretas con una agenda del Nuevo Mundo. Revelación 21.1. Buscar en la Tierra y el Mundo, libro de información. Ver también preparación de la Watchtower Bible and Tract Society, página 64. Generación traslapada o superpuesta. Un modelo de negocio, economía que Watchtower ha desarrollado en una doctrina para convencer a sus miembros más jóvenes para que apoyen financieramente a los miembros mayores, en su mayoría sin educación, en una casa de retiro especializada a pesar de la profecía fallida de 1914, basado en Daniel 4, versículo 3. Lenguaje puro. La totalidad de las palabras, frases y conceptos contenidos dentro de Jehová, de la jerga de los testigos de Jehová. Todas las palabras contenidas dentro de la jerga de los testigos de Jehová. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Lucas capítulo 16, versículo 17. Trabajo de reconstrucción. Doctrina de la Watchtower que lleva a los testigos a creer que tendrán que disponer de 5.000, no de 5.000, que tendrán que disponer de 8.000 millones de cuerpos después de la destrucción en Armagedón, antes de que puedan empezar a reconstruir la sociedad. Revelación capítulo 19, versículos 17 y 18. Y nada más. Reestablecido o restablecimiento. Cuando un grupo de ancianos considera que un miembro expulsado se arrepiente y lo aceptan de nuevo en la congregación. Esto incluye asesinatos, violadores y pedófilos. Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Disposición correcta. El objetivo demográfico que los testigos de Jehová buscan convertir en la organización. Las personas correctamente dispuestas se describen como aquellos que están dispuestos a aceptar lo que se les enseña sin cuestionarlo, aunque es más común que los testigos describan a aquellos que no están correctamente dispuestos. Se refieren a personas que creen que no podrían defender las doctrinas legalistas de la Watchtower. Colosenses capítulo 1, versículo 28, Mateo capítulo 22, versículo 16, Mateo capítulo 23, versículo 15. Secreto sagrado. Estas son doctrinas que la Watchtower revela al miembro luego de la desaceleración pública de su dedicación personal a la organización, el bautismo. Hechos capítulo 8, versículo 37, Juan 18, 20. Vea también la pregunta 2, página 209 del libro Organizados para hacer la voluntad de Jehová. Vimos secreto sagrado. Ahora vamos a ver servicio sagrado. Otra frase para el servicio del campo u otras tareas teocráticas. Esto también incluye espiar, destruir información, hackear. Servicio sagrado. Servicio u otras tareas teocráticas. El énfasis en lo sagrado impresiona a los testigos que este es un servicio requerido por Jehová. Ellos siempre aquí en el servicio sagrado hacen
Por ejemplo, llama la atención a los 12 espías. Romanos capítulo 12, versículo 6 al 9. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Sinceria, pedofilia, violación, asesinato, violencia doméstica, asalto, conducta descarada, uso de drogas y fumar, romper cualquiera de las reglas de la organización establecidas por el cuerpo directivo. Los delitos graves como el abuso sexual infantil son tratados como un pecado grave en lugar de un delito. La falta de reportar el abuso infantil a las autoridades seculares o mundanas es porque podría poner a la organización en una mala luz, trayendo reproches sobre el nombre de Jehová, pero también vindicar el nombre de Jehová. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5 y 1 Corintios capítulo 5, versículo 11 al 13. Sirviendo donde hay mayor necesidad, proceso mediante el cual la Watchtower reubica a ciertos miembros en varias ubicaciones geográficas bajo la apariencia de servicio del campo. Esto es práctico para que las agencias gubernamentales se infiltren y observen el territorio enemigo o para reubicar a delincuentes sexuales de niños en nuevas congregaciones, similar a la forma en que las diócesis católicas reubicarían a un sacerdote pedófilo en una nueva parroquia. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 13. Alimentos espirituales frescos. Uso de la Watchtower al término en referencia a cualquier publicación física o digital o cualquier discurso presentado desde la plataforma en un salón del reino, asamblea de circuito o convención de distrito. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 14. La verdad. Términos que los miembros condicionados usan para referirse a la organización diferenciándola falsamente y elevándola por encima de todos los demás sistemas de creencias. Una vez incrustado en la mente de los miembros, su uso es frecuente, ubicuo y espontáneo. Orden teocrático, jerarquía mediante la cual la Watchtower divide a los servidores según sus horas de servicio del campo. Mateo 23, 8 al 14. Teocrático refiere a cualquier cosa concerniente a la organización, incluyendo equipamiento, infraestructura y personal. Mateo capítulo 16, versículo 19 al 21. Guerra teocrática. Uso sofisticado del engaño para desinformar al público o a la policía sobre la actividad criminal de la Watchtower. Juan capítulo 18, versículo 20, 1 de Juan 2, 2 al 4. Nosotros también le llamamos guerra de cuarta generación. Estaca de tortura o madero de tormento. Descripción de la Watchtower del implemento por el cual Jesús fue ejecutado. El énfasis en la tortura refuerza a los testigos si quieren ser Cristo, como ellos también deben soportar la tortura, haciéndolos menos propensos a hablar contra los abusos. Regla de los dos testigos. Cuando un cuerpo no calificado de ancianos toma la ley por su cuenta para tomar decisiones judiciales con respecto a sus feligreses, se opone a informar de un pecado grave a las autoridades o delitos. Véase también pecado grave. Deuteronomio capítulo 22, versículo 25 al 27. Amabilidad no merecida o bondad inmerecida. Sustitución de la palabra gracia por parte de los atalayas o las atalayas, mientras que la gracia se considera un regalo. En Efesios capítulo 2, versículo 8, la Watchtower prefiere usar el término bondad inmerecida para hacer que los testigos se sientan inadecuados, que no llegan a la talla y motivados a hacer más fiel servicio en el campo para obtener un estatus merecedor dentro de la organización. Juan capítulo 5 versículo 39, Salmo 127, 1 al 2. Malhechor impenitente.
Cuando un testigo toma una decisión incorrecta con respecto a un asunto de conciencia y los ancianos afirman haber buscado en su corazón y los declaran impenitentes. Ver también materia de conciencia. Romanos 14:10 y 2 Corintios 5, 9 y 10 y Jeremías 17:10. Reivindicar el nombre de Jehová. Doctrina que refuerza el testimonio de que el nombre de Jehová es difamado en toda la tierra y que es su responsabilidad vindicarlo o reivindicarlo mediante el uso de la guerra teocrática. Lucas capítulo 19 versículo 39 al 44, Romanos capítulo 14 versículo 11, Filipenses capítulo 2 versículo 10 y 11 y Hechos capítulo 4 versículo 10 al 12. Esperando en Jehová. Esperando en Jehová. Cuando un cuerpo de ancianos no puede tomar una decisión sobre un asunto judicial debido a su ignorancia de las escrituras, entonces no hacen nada. Luego le dicen a la víctima que el asunto queda en manos de Jehová. Según ellos, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Mundanos. Cualquier persona que no sea miembro de la organización o no esté asociado con ella. Bueno, este vocabulario teocrático lo ponemos a disposición a fin de que mucha gente entienda lo que piensan y sienten los testigos de Jehová. Pero sobre todo, cómo todas estas consideraciones avalan el hecho de que esta organización es una organización discriminadora. Es una organización que ocupa hace ejercicio de abuso de autoridad e intrusismo jurídico y legal. Esta organización, además de ser una organización supremacista, también es una organización explotadora, que explota a la gente. Es una organización que no solamente no ayuda a la sociedad establecida, sino que además disgrega la sociedad, la separa, la aparta y trata de no ir con aquellos principios fundamentales que son la tolerancia, la igualdad y la fraternidad. Estas cosas no forman parte de su ideología. Además de todo esto, podemos decir que esta organización, además de ser intrusista, cometer ilegalidades, también es una organización estafadora. Estafa a sus propios adeptos. Los estafa mediante la construcción de un andamiaje psicológico y social que les habilita a poder manejar la psicología individual y la psicología de grupo y la psicología social. Por otro lado, esta organización también lo que logra es desfraternizar a aquellos que ya no quieren formar parte de ella, provocando el rechazo social, provocando la inhabilitación dentro del grupo y dentro de la familia. A la misma vez, esta organización destruye los lazos con la tierra, los lazos nacionalistas, el sentido de patria, el sentido de obligación civil, porque esta organización en realidad está en contra de todos los gobiernos del mundo, porque quiere erigirse a sí misma como la alternativa que tiene la verdad y la realidad para poder gobernar el mundo desde una élite que nosotros desconocemos. Es por eso que ponemos a disposición de todos aquellos en habla hispana para que puedan entender el vocabulario teocrático y lo que encierra cada cosa en este sentido. Les damos las gracias y esperamos que poder seguir contando con ustedes en nuestro canal. Damos las gracias a todos los colaboradores que tenemos, también a todos los investigadores y que aquí
todos los apóstatas, aquellos que hemos reconocido y sabemos los secretos que tiene esta organización, no sacamos un duro por esta actividad. Nosotros no vivimos de esto. Nosotros no compramos ni medio litro de vino con lo que hacemos aquí. Les damos las gracias y les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo.